Hola amigos, hoy continuamos nuestra lección número 15 de Interconectados y nos quedamos en este punto. La fe bíblica está relacionada con la revelación, que es el tema de esta lección número 15, y está relacionada también esa fe bíblica con la inspiración de Dios. Y no solamente con la inspiración, sino también con el canon de las escrituras. ¿Por qué se molestó Dios en revelarse a Israel y hacer que se registrara sus palabras? Esto se debe a que la fe bíblica en Dios requiere contenido. Nuestra fe en el Dios creador no puede asentarse sobre un fundamento vacío. Dios nunca llama a la gente a tener una fe ciega. Dios realmente quiere que la humanidad lo conozca y que luego ponga su confianza en él. Creo que este párrafo se entiende porque usted no puede confiar en una persona en quien no, o a quien no conoce. Pero sin embargo, si usted ya conoce a la persona, puede decidir darle su confianza o no, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra fe en la persona de Cristo no es una fe ciega, sino es una fe razonable, es una fe con fundamento. Y la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, pero no es oír cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. En esta versión dice oír la buena noticia acerca de Cristo. Así que para darnos el contenido necesario para la fe, Dios se reveló. Recordemos que la revelación es mostrar o dar a conocer, y Dios utilizó el lenguaje oral y escrito, la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Dios se reveló a través de su palabra. Él inspiró a los profetas para que registraran su palabra. El apóstol Pablo dijo en la carta a Timoteo, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Él estableció el canon de las escrituras. ¿Qué significa eso? Es la vara para medir qué es lo que debe incluirse o qué es lo que no debe incluirse. Recordemos que la palabra de Dios, al ser inspirada, entendemos que es infalible y es inerrante en sus originales. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Hoy en día, a Dios gracias, tenemos la oportunidad de tener las escrituras en varios idiomas, en el idioma en que nosotros podamos entender. Ahora, mirando este gráfico, podemos ver que nuestra fe puede tener un buen fundamento o puede no tener un buen fundamento. La fe que salva, la fe genuina, la fe bíblica es aquella que deposita esa confianza en la persona de Cristo. A través de la palabra de Dios entendemos ese mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje del Evangelio. Es un mensaje que llegó a nosotros. Así como cuando Pablo escribió a los de Corinto, le dice que él está enseñando lo que él mismo había recibido, ¿verdad? Que Cristo murió y al tercer día resucitó, ¿verdad? Que fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, la escritura nos enseña que Cristo es el Salvador, el Mesías prometido. Nuestra roca, nuestra base es Cristo. Nuestra fe está depositada en Cristo. Porque quizás usted puede decir, pero yo tengo fe en mi capacidad intelectual, ¿verdad? Yo tengo fe en el gobierno, o yo tengo fe en tal o cual líder, o yo tengo fe en este programa, o yo tengo fe o en tal o cual, ¿por qué no? Algunos que tienen fe en la iglesia,
Pero la pregunta es, ¿cuál es la fe que salva? La fe que restaura, esa fe que hace efecto en la persona, y eso es una fe que tiene contenido, y el contenido, por supuesto, debe ser escritural. O sea, ¿fe en qué? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, que somos salvos por gracia. Dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Y dónde nosotros sabemos o por qué decimos que hay un regalo? Porque la misma palabra nos dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, y ese es el regalo. Dios ha dado a su Hijo para morir en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que mi salvación y esa seguridad está basada en la persona de Cristo, no está basada en méritos propios. Porque uno puede decir, pero yo hago esto, lo otro, estoy orando, estoy leyendo, estoy ayudando, eh, o quizás apoyando esto, pero todo eso podemos resumir en obras. ¿Sí? Es un esfuerzo humano y la Biblia dice claramente que no es por obras. Entonces, la fe bíblica requiere contenido. En el primer registro de la palabra de Dios, en el monte Sinaí, y esto es lo triste, a pesar de la maravillosa cantidad de la revelación que Dios ha dado a los israelitas, el pueblo decidió rechazarlo. Si bien es cierto, al principio, cuando Moisés habló al pueblo, el pueblo respondió a su voz, obedeceremos. Pero luego que pasó el tiempo, y como Moisés no bajaba, entonces el pueblo empezó a inquietarse, empezó a tener dudas y empezaron ellos a tomar decisiones sin consultarle a Dios, sin esperar en Dios. No tenían esa confianza, por lo tanto confiaban en sí o en su capacidad y empezaron a hacer sus propios ídolos, ¿verdad? Sus propios cultos, sin tener en cuenta lo que Dios le había encomendado. Entonces ahí vemos la reacción del pueblo ante esa revelación. Pasemos a esto. La rebelión, la respuesta de los israelitas en el Sinaí. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante esta revelación? La revelación de que Dios ha enviado, vamos a decir la manera, Dios ha establecido para su pueblo esas leyes. Recordemos que Dios primero rescató a su pueblo de la esclavitud, lo liberó y luego le ha dado las instrucciones, las leyes, para que pueda obedecer por gratitud por lo que Dios había hecho con ellos. De la misma forma, hoy en día nosotros podemos, en gratitud, servir al Señor. ¿Por qué? Porque Él ya nos salvó y nos ha dejado su palabra, que es la norma de fe y conducta para todo cristiano. El pueblo rechazó esa guía, la guía de Dios. En un primer momento, los israelitas dijeron a Moisés, esto que recién mencionábamos, que obedecerían la palabra de Dios. Sin embargo, mientras Moisés seguía con Dios en el monte Sinaí, eh, recopilando instrucciones acerca de la ley, el pueblo se rebeló y crearon su propio Dios a quien adorar. Éxodo capítulo 32, versículo 1 dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses. Escuchen lo que dicen. El pueblo está pidiendo a uno de los líderes, a Aarón, que le haga dioses, que puedan guiarnos. ¿Qué está diciendo con esto? Que ya ellos ya no querían esperar a ese Dios a quien Moisés estaba hablando o estaba recibiendo las instrucciones. No sabemos qué le sucedió a este tipo, refiriéndose a Moisés, ¿verdad? El que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Dios había establecido una estructura de autoridad adecuada.
pero el pueblo que hizo cambió esta estructura. O sea, ya no le vamos a escuchar a Moisés, ¿sí? En vez de escuchar a Aarón, el pueblo dijo a Aarón lo que quería hacer. Interesante, ¿sí? En vez de que ellos digan qué es lo que necesitamos hacer o cuáles son las instrucciones, entonces el pueblo le dice al líder, a Aarón, qué es lo que él debe hacer. Lo presionaron para que los escuchara a ellos en vez de a Moisés. El pueblo quería hacer las cosas por su propio camino. Ellos rechazaron el camino de Dios. Queridos amigos, hermanos, desde el principio, eh, esta problemática se encuentra en el hombre. Incluso en el Edén, bueno, cuando estaba Caín y Abel, ¿verdad? Cada uno ofreció una ofrenda. Abel trajo lo suyo, Caín también trajo lo suyo y ofrecieron ese sacrificio. Pero la ofrenda de Abel fue agradable ante Dios porque ha presentado un sacrificio. Ese sacrificio era un recordatorio de lo que Dios hizo en el Edén con Adán y Eva. Al no aceptar su propio esfuerzo de cubrirse, sino que el sacrificio de un animal inocente que vamos a decir, que ocupó el lugar de ellos y los cubrió, esa fue la ofrenda de Abel. Pero Caín trajo lo que la tierra producía, es decir, el fruto de su esfuerzo. Por eso recordamos y al principio mencionaba que la Biblia dice claramente que la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe y esto no de vosotros. Entonces acá el pueblo invirtió el orden. En vez de escuchar al líder, en vez de decir al líder qué tenemos que hacer, no, el pueblo le dio la instrucción o le ordenó y le presionó a Aarón lo que él tenía que hacer. Como dice Éxodo 32:1, haznos dioses. En vez de que ellos esperaran en el Señor, adoraran al Señor, confiaran en el Señor, ellos se rebelaron, ya no querían esperar y dijo a Aarón, haznos dioses que puedan guiarnos, ahí dando a entender que ya no confiaban en el Dios de Moisés. El pueblo quería hacer las cosas por su propio camino, ¿verdad? Ellos rechazaron el camino de Dios. Entonces podemos decir que hay una forma que el hombre quiere hacer las cosas y es a su manera, así como lo hizo Caín, ¿verdad? La religión de Caín, a la manera de Caín, sin tener en cuenta lo que Dios había establecido, había mostrado. O podemos hacer la manera de Abel, conforme a lo que Dios había establecido. Ok, vamos a avanzar un poquitito. Acá tenemos la instrucción, o mejor dicho, la ilustración de esa autoridad. Y vamos a disminuir esto para que podamos visualizar mejor esta ilustración, ¿sí? Muy bien, perfecto. Estamos realizando este estudio. Estamos en la lección número 15. Tiene en total 55 lecciones. Estamos ni siquiera a la mitad, pero vamos avanzando. Y si es la primera vez que está escuchando o viendo este material, la sugerencia es que pueda aprovechar los recursos desde la lección número 1, que habla acerca del origen. ¿Sí? En el video anterior habíamos mencionado también que en la descripción del mismo va a encontrar la página del cual usted puede descargar toda esta información, ya sea en PDF o PowerPoint, para que también pueda estudiar en su casa, con su familia o, por qué no, con un grupo de hermanos o hermanas o en la iglesia. Así que está disponible gratuitamente. Usted puede ingresar a esa página, a ese enlace y descargar estos materiales. Bueno, también voy a dejar al final en la descripción del video. Aquí observamos entonces la estructura de autoridad establecida por Dios. Dios
instruye a Moisés y a Aarón, ¿sí? Y estos a su vez a los ancianos, y los ancianos a su vez al pueblo, en ese orden, ¿verdad? Dios estableció este orden, el orden de autoridad que Él ha establecido. Por lo tanto, el pueblo debe obedecer a los ancianos. Los ancianos deben obedecer a Moisés y a Aarón. Moisés y Aarón obedecen al Señor. Pero fíjense la estructura de autoridad que han invertido y quedó de esta manera, ignorando la autoridad de Dios, ¿sí? Porque ellos dijeron a Aarón, haznos dioses, ¿sí? Haznos dioses. Y ellos invirtieron, entonces ellos dieron la orden a Aarón, ¿sí? ¿Y qué hace Aarón? Aarón obedece finalmente al pueblo y empezaron ellos a realizar sus ídolos, a inclinarse ante esos ídolos, en vez de esperar en el Señor y confiar en el Señor, ellos se han alejado de lo que Dios había establecido. Ellos tenían que seguir las instrucciones de Moisés, escuchar las orientaciones, las indicaciones, pero ellos no, ya estaban cansados de esperar. Este Moisés no, que nos trajo de Egipto, ya no sabemos qué pasó con él, a lo mejor ya estará muerto, ya no viene, ya no baja con nosotros. Entonces ellos le dan la orden a Aarón, excluyendo a Dios de sus propias vidas. Y eso es triste, ¿verdad? Porque lo que Dios desea es que nosotros podamos conocerle, y al conocerle, obviamente, podemos confiar en él. Repito, la fe que nosotros tenemos debe ser una fe fundada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No debe ser una fe ciega, una fe sin fundamento. Debe ser una fe genuina, una fe bíblica para la salvación en Cristo Jesús. Si una persona cree que tiene esa salvación, ese regalo, porque hace tal o cual cosa, llámese trabajar en un ministerio, ayudar a los necesitados, ¿sí? Ayudar económicamente, y está bien y hay que hacerlo, pero la Biblia no nos dice que por hacer obras recibimos el favor de Dios. No dice que por hacer obras recibimos el perdón de Dios. No dice que por hacer obras recibimos la salvación, sino por el contrario, dice, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Entendemos que somos salvos por la fe, por medio de la fe en la persona de Cristo, ¿sí? No una fe en la persona misma, en su propia capacidad o intelectual, o en la fe en una estructura, la fe en una persona, sino es en Jesucristo, ¿sí? Esa es la fe genuina, la fe bíblica, la fe que salva, que Cristo murió en nuestro lugar. Nosotros teníamos que haber pagado ese precio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos desobedecido. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ese es el mensaje que nosotros creemos, ese es el mensaje que nosotros compartimos, y es el mensaje de Dios que transforma el corazón, la mente, y obviamente se evidencia en la conducta, ¿verdad? En cómo nosotros respondemos a Dios. Este tema va a continuar. Vamos a ver a Aarón como líder que ha cedido ante la presión. En vez de él consultar o esperar en el Señor, él cedió, y a consecuencia viene lo que ya sabemos, ¿verdad? Y la escritura nos muestra, ¿verdad? Cómo el pueblo se ha apartado y ha ignorado al Señor. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí por el momento, y en la próxima clase vamos a ver específicamente a Aarón
y cómo fue que él dejó esto en vez de tomar una postura firme, decir vamos a esperar, no, él hizo caso a la voz del pueblo. Recordemos entonces que Dios es el que pone el orden y él establece esa autoridad, ¿sí? Para nosotros, la palabra de Dios, su palabra es la autoridad, ¿sí? Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros de ese cuerpo y el cuerpo no puede desprenderse de la cabeza, ¿sí? Jesucristo es el pastor, el que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y cuando Él habla, nosotros debemos escuchar su voz. Dice Él, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué interesante es. Cuando conocemos al Señor, sabemos que es su palabra y podemos confiar plenamente porque Él es el pastor que ha dado su vida en rescate por la nuestra, que Él ha dado su vida para darnos el perdón, para darnos la salvación, para darnos esta esperanza que no perece, esta esperanza viva. Y sabemos que Él ha obrado en cada corazón de aquella persona que ha creído en ese mensaje, ¿verdad? El mensaje revelado en la palabra de Dios. Dios nos ama, Dios desea lo mejor para nosotros y Él nos da la oportunidad para tener esta comunión con Él a través de la persona de Cristo. Quedamos hasta ahí por hoy y seguimos entonces en una próxima clase. Muchas gracias, muchas bendiciones.